Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se reportaron contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: no sometéis otras interpretaciones, contadme ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid de sarmientos, y ella comprada, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es la interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo la misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Vieron al jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Las 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y asó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, y de sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Amén. Vamos a continuar la historia de la vida de José, en donde la dejamos hace 15 días. Hace 15 días nuestro protagonista está en la cárcel, irónicamente no porque haya hecho mal, sino todo lo contrario, porque obró correctamente, por eso fue a dar a la cárcel. Hoy vamos a retomar esta historia con el objetivo de seguir respondiendo 9 preguntas vitales que la historia de José nos plantea. El capítulo 40 de Génesis tiene un hecho que les tengo que decir desde ya. Al inicio del capítulo 40, José está en prisión. Pero al final del capítulo 40, José sigue en prisión. No es justo, pero las cosas son como son. Y hablando de las 9 preguntas vitales, hemos visto ya 2 en este seguimiento que estamos haciendo de la vida de José. Primero contestamos ¿por qué nací? Luego contestamos ¿quién soy? La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿puedo esperar
la respuesta de Dios? O dicho de otra manera, ¿estoy dispuesto a confiar en Dios aunque se tarde en responder? Esa es la pregunta que vamos a contestar y vamos a orar antes de seguir. Padre, te damos esperar. Eso es lo que José hace en este capítulo, porque José no tiene otra opción. Está en la cárcel, no puede salir de la cárcel, no puede apelar a su sentencia y ciertamente no puede escapar. Ni que fuera el Chapo, si fuera el Chapo, pero no. Así que está atorado en una prisión egipcia, sin siquiera tener la esperanza de que alguien lo visite. Porque quienes podrían visitar lo que es su familia lo daban por muerto. Así que José está en espera, aunque no sabe qué esperar. Y recuerden la regla que establecimos desde un principio al empezar a estudiar la historia de José. Estamos leyendo esta historia desde la perspectiva, desde el punto de vista de José. Así que aunque ustedes y yo sepamos el final de la historia, debemos enfocarnos en la situación de José desde el punto de vista de José. Y en ese punto de su vida, él no tenía ni idea de lo que estaba por suceder. Y si tuviéramos que hacer un resumen del capítulo 40 de Génesis, un resumen rápido, un bosquejo rápido, sería así: José en prisión, 2 hombres, 2 sueños, 2 interpretaciones, un hombre muerto, un hombre restaurado con muy mala memoria y José en la cárcel. Ese es el resumen, ¿no? Ahí está el capítulo 40. Y en medio de todo, José esperando a ver qué iba a suceder. Y creo que van a estar de acuerdo conmigo en que esperar es quizá la disciplina más difícil en nuestras vidas como cristianos. Al menos lo es para mí. Si soy honesto, debo confesar que detesto cuando tengo que esperar. Y creo que la mayoría de nosotros estamos en esa situación. No nos gusta esperar. Esperar es algo muy difícil. Y muy probablemente todos aquí estemos esperando algo. Las calificaciones, los exámenes, la respuesta a una solicitud de trabajo, la respuesta a una solicitud de un préstamo, esperando el tiempo correcto para iniciar una familia, o estamos esperando un diagnóstico médico, esperando para saber a ciencia cierta qué es lo que Dios espera de nosotros, esperando que Dios llame a un hijo que está lejos de Él. Si nos ponemos a pensar, todos estamos esperando por algo, porque la verdad, la mayor parte de nuestra vida se trata de eso, de esperar. Un ejemplo muy simple y muy, no sé cómo es, muy simple, para no emplear más calificativos, para ayudarnos a ilustrar eso. Un partido normal de fútbol dura 90 minutos. Es el tiempo reglamentario, más lo que decida aumentar el árbitro, ¿no? De los 90 minutos. Y sin embargo, el tiempo promedio de juego efectivo es de solo 49 minutos. Es decir, que casi la mitad del tiempo que dura un partido de fútbol, la gente que lo está viendo está esperando a ver cuándo empieza a rodar el balón. Y no les estoy hablando de estadísticas de la liga de ascenso o de la liga bancaria de fútbol. Esta estadística está sacada del último mundial de fútbol de Brasil 2014. En el mundial de fútbol, donde se supone que se juega el nivel más alto del fútbol soccer, el nivel o el tiempo promedio de juego efectivo es de solo 49 minutos. Y si hablamos de los goles, ¿qué pasa con los goles? A eso va uno, ¿no? Va a ver un partido de fútbol, a ver goles. Bueno, en el mundial de 2014, que por cierto es el mundial que rompió el récord de mayor anotaciones en un mundial,
solamente se anotaron 2,5 goles por partido. Nada más. Y es el mundial en donde más goles se han anotado. Es decir, que cuando lo que quiero decir es que cuando uno ve un partido de fútbol por 90 minutos o más, la mayoría del tiempo lo que hace uno es esperar. Esperar a ver qué pasa. Y si nos vamos a la NFL está peor. En la NFL un partido tiene una duración de 60 minutos. Pero ¿saben estadísticamente cuánto es de esos 60 minutos el tiempo en el que el balón está en juego realmente? 11 minutos. 11 minutos solamente. Y no son números míos. Lo investigué y lo saqué de revistas con autoridad, ¿no? Y por eso les digo, esto ilustra nuestras vidas en el sentido de que la acción en nuestras vidas es muy poca. Y el tiempo de espera es muy largo. En el caso de José, la prisión fue para él una escuela en donde aprendió a esperar en el Señor. Y esa lección lo preparó para las tareas que le serían asignadas por Dios después. Aprendió sobre todo algo que debemos todos aprender. Cuando Dios retrasa una respuesta, no necesariamente está negando nuestra petición. Es que lo que le pasaba a José nos pasa a nosotros todo el tiempo. Estamos esperando que pase algo y esperando qué va o cómo va a manifestar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos mientras esperamos esa respuesta? La estancia de José en la cárcel nos da 3 respuestas para esta pregunta. Y quiero que analicemos cada una de estas respuestas. La primera de ellas es que mientras esperamos, debemos ser fieles a Dios. Lean por favor el versículo 1 al versículo 4 de Génesis 40. O sigan con su vista y yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes síganla en la versión que tengan, ¿sí? Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Nosotros sabemos ahora que ese día en que arribaron el copero y el panadero, funcionarios del faraón, a la cárcel, sería un parteaguas en la vida de José. Esa estadía, sobre todo del copero en la cárcel, significaría en el futuro un cambio radical en la vida de José. Nosotros lo sabemos ahora. Pero desde su perspectiva, el día que el copero y el panadero llegaron a la cárcel era solo otro día más en la cárcel. No tenía nada de especial. Él seguía preso, él seguía añorando su casa y él seguía esperando. Es cierto, él era el líder de la prisión. En una prisión de ahora diríamos él era el padrino mayor de la prisión, ¿no? El que movía ahí a los presos. Pero eso no era una bendición para él. Eso era una bendición para el encargado de la prisión. Porque si se acuerdan, el capítulo 39 termina diciendo que el encargado de la prisión, desde que le encargó los presos a José, no tenía que preocuparse de nada. José hacía todo y lo hacía todo bien. Eso era una bendición para el carcelero, no para José. Para José, él seguía siendo un prisionero.